Hola, la nueva guerra de la IA. Ya no basta con solo tener el mejor modelo. Soy María José Adrián, ingeniero civil e informática. Hola, soy Aldo Cachútolo Alegro, ingeniero civil industrial. Y esto es Detrás del Algoritmo. Hoy vamos a hablar de un cambio muy importante en la industria de la inteligencia artificial. Durante mucho tiempo, la conversación pública se concentró en una pregunta bastante simple. ¿Qué modelo responde mejor? ChatGPT, Claude, Gemini, Grok. ¿Quién escribe mejor? ¿Quién razona mejor? ¿Quién programa mejor? ¿Quién entiende mejor una instrucción? Pero la competencia real está entrando en una etapa mucho más profunda. Porque la guerra de la inteligencia artificial ya no depende solamente del modelo. También depende, como ya lo hemos dicho en otros videos, de su infraestructura, que permite que este modelo funcione, pero a gran escala. Y eso cambia completamente el análisis. Una empresa puede tener un modelo extraordinario, una marca muy fuerte y millones de usuarios, pero si no tiene capacidad suficiente para procesar consultas, ejecutar agentes, atender clientes empresariales y sostener demanda en horarios críticos, empieza a tener un problema industrial, no un problema de marketing, no un problema de diseño, un problema de capacidad real. Y eso es lo que estamos viendo en Anthropic y Claude. Anthropic tuvo un crecimiento explosivo. Según lo que ha comentado su propio CEO, Darío Amodei, la compañía esperaba un crecimiento muy alto, él lo dice de 20x, pero la demanda fue real, mucho más allá de lo previsto en el primer quarter. El punto técnico es muy importante. Cuando un modelo como Claude crece de tal forma tan acelerada, no basta solo con tener buenos y nuevos algoritmos. Están hablando de un crecimiento de un 80x. Por lo tanto, cada respuesta consume capacidad de cómputo mucho más de lo esperado. Cada usuario adiciona presión a los servidores. Cada sesión larga de programación, análisis o trabajo con los agentes ocupa muchos recursos. Y cuando esta demanda se multiplica, como lo hemos dicho, demasiado rápido, la infraestructura se transforma en el cuello de botella. Esto es clave desde el punto de vista económico. La inteligencia artificial se presenta como un software, pero por debajo se parece cada vez más a una industria pesada. Necesitas chips, necesitas centros de datos, necesitas energía, necesitas refrigeración, necesitas redes, necesita contratos de capacidad, necesita miles de millones de dólares en infraestructura física. Entonces, cuando hablamos de la competencia entre OpenAI, Anthropic, Google, xAI o Meta, no estamos hablando solamente de quién tiene el mejor chatbot. Estamos hablando de quién puede sostener la demanda mundial de inteligencia artificial. Y es ahí donde aparece, hace muy poquitos días, Aldo, un acuerdo que hace muy interesante todo esto que estamos anunciando, lo que estamos hablando. Anthropic anunció una alianza con SpaceX, sí, con Elon Musk, y usar su capacidad de cómputo del Colossus One, ese enorme centro de datos asociado al ecosistema completo de Elon Musk. Estamos hablando de una infraestructura de más de 220.000 GPUs de NVIDIA y más de 300 megavatios de capacidad. Eso no es simplemente alquilar unos servidores. Eso es acceder a una escala de procesamiento gigantesca. Y para un modelo como Claude, eso hace una tremenda diferencia. Puede traducirse en menos restricciones, más disponibilidad y sobre todo mejores límites para el uso de sus clientes. Aquí la lectura estratégica es muy potente. Anthropic no solo está compitiendo con mejores respuestas, está buscando asegurarse el combustible que necesita para crecer. Porque en la inteligencia artificial el combustible ya no es solamente el talento técnico, también es el cómputo. Y el cómputo se está convirtiendo en una ventaja competitiva tan importante como el modelo mismo. La empresa que no consiga capacidad suficiente
puede terminar frenada aunque tenga un producto excelente. Y esto, Aldo, se entiende muy bien con Cloud Code. Cloud no ha crecido solamente porque la gente conversa con el modelo. Ha crecido porque muchos desarrolladores, como nosotros, y empresas lo están usando para programar, para automatizar pruebas, tareas, analizar código, construir agentes y trabajar con flujos que son cada vez más largos y complejos. Ese tipo de consumo utiliza muchísimos recursos. No es lo mismo responder una pregunta corta que sostener una sesión extensa. Contener todo ese contexto que necesita el modelo requiere poder revisar muchísimos archivos, proponer cambios y razonar sobre una infraestructura completa o sobre una arquitectura. Además de ejecutar las instrucciones y, como lo hemos dicho también, mantener todo el contexto durante mucho tiempo. Mientras más profesional se vuelve este uso de la inteligencia artificial, más exigente también se vuelve toda la infraestructura que lo debe sostener. Y eso explica por qué este tema no es solo una noticia tecnológica, es una señal de hacia dónde va la industria. La inteligencia artificial empezó pareciendo una carrera de aplicaciones, después se convirtió en una carrera de modelos. Ahora está entrando en una carrera de infraestructura y probablemente la próxima etapa será todavía más fuerte. Energía, centro de datos, chips especializados y alianzas estratégicas entre compañías que antes no necesariamente parecían socios naturales. Y acá tenemos otro punto técnico muy importante. Cuando una empresa promete mejores límites de su uso o promete más disponibilidad, no lo puede resolver solamente con una actualización de software. No estamos hablando de ese tipo de cosas hoy en día, porque necesita más capacidad de inferencia. Ya lo hablamos también en otros capítulos, ¿verdad? La inferencia es el proceso que ocurre cada vez que el modelo responde. Cada vez que usted le pide algo a Cloud, o ChatGPT, o Gemini, o a cualquier otro sistema, hay un hardware trabajando detrás, ¿sí? Hay metal detrás. Y si millones de usuarios hacen muchas solicitudes al mismo tiempo, esta demanda de inferencia puede volverse enorme. Por eso, los límites del uso no son un simple capricho comercial, Aldo. Muchas veces son una forma de administrar mejor la escasez de cómputo. Exactamente, María José. Y esto es muy relevante para las empresas, porque una compañía que quiere usar inteligencia artificial en procesos críticos necesita estabilidad. No puede depender que el servicio esté saturado. No puede tener agentes que funcionen bien un día y el otro día estén limitados por falta de capacidad. No puede construir flujos de trabajo empresariales si no tiene cierta previsibilidad. Por eso, cuando Anthropic consigue acceso a una infraestructura como Colossus 1, no solo está resolviendo un problema técnico, está enviando una señal al mercado empresarial. Podemos escalar. Sí, esa es una gran señal para el mercado y cambia la percepción competitiva que hoy existe entre estas distintas empresas de inteligencia artificial. Anthropic durante mucho tiempo fue vista como una empresa prudente, enfocada en la seguridad, alineamiento y un desarrollo ético y responsable. Pero en ese momento también empieza a mostrarse como un actor extremadamente competitivo, fuerte en desarrollo de software, fuerte en clientes empresariales y sobre todo fuerte en un modelo de alto rendimiento. Y ahora también agresivo en la búsqueda de infraestructura. Por eso lo posiciona de una manera tan distinta frente a OpenAI y frente al resto del mercado. Y aquí hay que decirlo con cuidado. OpenAI sigue siendo un actor gigantesco. Tiene una marca global, una base de usuarios enormes y alianzas muy fuertes, especialmente con Microsoft. Pero el mercado ya no gira solamente alrededor de OpenAI. Anthropic está creciendo con mucha fuerza. Google está empujando Gemini.
XAI tiene infraestructura propia. Meta sigue invirtiendo. Amazon y Microsoft compiten desde la nube. Nvidia captura una parte fundamental de valor con sus chips. La industria se está ordenando en bloques de poder. Y esos bloques ya no se forman solo alrededor de modelos, sino alrededor de infraestructura. La alianza entre Anthropic y SpaceX es interesante precisamente por eso, porque muestra que la inteligencia artificial empieza a depender de alianzas que combinan software, hardware, energía y capacidad industrial. Un modelo avanzado necesita mucho más que un equipo de investigadores. Necesita esta cadena completa, desde el chip hasta la electricidad, desde los centros de datos hasta el acuerdo de capacidad, desde el almacenamiento hasta estas redes de alta velocidad. La inteligencia artificial moderna es una arquitectura tecnológica completa. Y aquí aparece una idea económica muy importante. Cuando un recurso se vuelve escaso, se vuelve estratégico. Hoy el recurso escaso no es solamente el talento, también es la capacidad de cómputo disponible. Las GPUs de alto rendimiento, los centros de datos con energía suficiente y la capacidad de desplegar infraestructura rápidamente se convierten en ventaja de mercado. Es por eso que las alianzas de inteligencia artificial empiezan a aparecer cada vez más en alianzas industriales. No basta con tener usuarios, hay que tener cómo atenderlos. También hay que entender que este crecimiento genera una presión técnica muy particular. Cuando un modelo gana muchos usuarios muy rápido, aparecen múltiples restricciones, como por ejemplo, vamos a hablar de cosas muy técnicas, pero como en las colas, en los límites de uso, en la degradación de la experiencia. Eso no necesariamente significa que el modelo sea peor, sino que la demanda puede superar la capacidad disponible. Y en la inteligencia artificial esa diferencia se siente inmediatamente. El usuario quiere respuestas rápidas, quiere estabilidad, quiere poder mantener el contexto, quiere que exista una continuidad. Y por eso el proveedor necesita poder también tener un equilibrio dentro del costo, la disponibilidad y la calidad de servicio. Desde el punto de vista empresarial, esto es muy parecido a una fábrica que recibe más pedidos de lo que puede producir. La demanda existe, la producción gusta, el mercado responde, pero si la fábrica no tiene la capacidad suficiente, la oportunidad se puede convertir en un problema. María José, mira, en el caso de la inteligencia artificial, la fábrica son los centros de datos y las máquinas de esa fábrica son los GPUs. Por eso el cómputo se convierte en el corazón de la competencia. Y esto también se explica porque la inteligencia artificial será cada vez más costosa de operar, Aldo. Entrenar modelos avanzados ya es carísimo. Pero operar modelos masivos para millones de usuarios va a implicar un costo enorme. Cada consulta, cada análisis, cada agente que estamos implementando, que está trabajando en un segundo plano, consume muchos recursos. Y cuando la inteligencia artificial se integra en empresas, en el software, en atención al cliente, en programación, en finanzas, operaciones y un largo etcétera, la demanda deja de ser ocasional, se vuelve permanente y sostener eso requiere una gran infraestructura de escala industrial. Aquí es donde se empieza a ver la diferencia entre una startup tecnológica tradicional y una empresa de IA de frontera. Una startup clásica podía crecer con servidores en la nube y una buena aplicación. Una empresa de IA avanzada necesita acceso a una cantidad gigantesca de cómputo. Y ese cómputo no aparece de la noche a la mañana. Hay que financiarlo, hay que construirlo, hay que energizarlo, hay que refrigerarlo y hay que conectarlo. Y hay que asegurarlo contractualmente antes que lo consiga un competidor. Por eso este acuerdo con SpaceX
no solo debe verse como solo una solución momentánea. Debe verse como parte de una carrera mayor. La carrera por asegurar la capacidad de cómputo. Porque si cloud sigue creciendo en programación, empresas y agentes, Anthropic va a necesitar garantizar que sus clientes puedan usar un sistema sin quedar atrapados en restricciones permanentes. Hoy existe la promesa desde Anthropic de duplicar o ampliar la capacidad para clientes. Y eso no es solo una mejora comercial. Es una condición necesaria para competir en este gran mercado empresarial de la inteligencia artificial. Y aquí aparece una pregunta incómoda para toda la industria. ¿Quién podrá sostener la escala de la inteligencia artificial? Porque una cosa es lanzar un modelo atractivo. Otra muy distinta es mantenerlo funcionando para cientos de millones de personas, empresas, desarrolladores y agentes automatizados. A medida que la inteligencia artificial se vuelve más útil, se usa más. Y mientras más se usa, más infraestructura exige. El éxito, paradójicamente, puede transformarse en una presión brutal. Hay que hablar también de que esto tiene una dimensión geopolítica y energética. Los centros de datos necesitan acceso a energía barata, estable y abundante. Necesitan ubicaciones estratégicas, pero también necesitan regulación. De algo que no se habla mucho es que necesitan agua y sistemas de refrigeración muy eficientes. Necesitan también acuerdos con proveedores de chips como Nvidia. Necesitan todo un sistema de redes eléctricas capaces de soportar todas estas cargas enormes. Entonces, y ya lo hemos dicho también, la inteligencia artificial deja de ser solo una discusión de software y entra de lleno a la economía real. Y eso también afecta a los países. Los lugares que tengan energía, infraestructura, seguridad jurídica, talento técnico y capacidad de atraer inversión podrían convertirse en nodos claves de la inteligencia artificial. En cambio, los países que lleguen tarde podrían quedar como simples consumidores de servicios desarrollados en otros lugares. Esa es una conclusión mucho más profunda que elegir entre un chatbot u otro. Es una competencia por infraestructura productiva del siglo XXI. Volviendo a Anthropic, lo interesante es que esta compañía parece estar moviéndose en dos direcciones al mismo tiempo. Por un lado, mantiene el discurso de seguridad, alineamiento y desarrollo responsable y ético. Por otro, está compitiendo agresivamente por usuarios, empresas, desarrolladores e infraestructura. Esa combinación es súper poderosa porque el mercado empresarial ya no basta solo ser innovador, también hay que ser confiable y para ser confiable obviamente no basta con tener buenos principios, hay que tener una buena capacidad operativa. Y aquí está el punto de vista central. La confianza en la inteligencia artificial no depende solo de qué modelo responda bien. Depende de que esté disponible, de que sea estable, de que sea escalable, depende de que cumpla los compromisos de servicio. Depende que una empresa pueda integrarlo a su operación sin miedo a que la capacidad se vuelva insuficiente. Por eso, infraestructura y confianza comienzan a ir juntas. Entonces, cuando vemos esta super alianza entre Anthropic y SpaceX, no estamos viendo simplemente una noticia de hace poquitos días entre dos empresas. Hay que verlo como algo mayor. Se está reorganizando el mapa de poder en la inteligencia artificial. Las empresas que están controlando los modelos, la infraestructura, el chip, la energía y su distribución van a tener una ventaja enorme. Y las que dependan demasiado de terceros se van a enfrentar a límites que deben resolver. Es por eso, María José, que la conclusión es clara. La inteligencia artificial ya no es solamente una carrera por mejores respuestas. Es una carrera por capacidad industrial. El modelo importa. El talento también importa. La marca importa. Pero sin cómputo suficiente,
todo eso se vuelve limitado. Y en esta nueva etapa, Anthropic acaba de mostrar que quiere jugar en las primeras líneas, no solo con cloud, también con la infraestructura necesaria para poder sostenerlo. Esto fue Detrás del Algoritmo. Si este tema le pareció interesante, lo invito a que le den like, a suscribirse al canal y déjenos su opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo, amigos. ¡Chao! Chao.